A ver, Miguel, por respeto. Sobre el tema yo tengo algo. Por respeto. Después. Gracias. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, colaboradores. Señor presidente, desde 1981, cuando la gran crisis petrolera que hace que Jorge Díaz Serrano abandone la petrolera, tantas voces en pro del petróleo y tantas voces en contra del petróleo, que hay que venderlo a como dé lugar porque ya no va a valer nada. En 1981, junio, esto es lo que se decía: no vale nada, hay que venderlo, malbaratarlo, ya no va a valer nada. De 81 para acá han corrido algunos años y la discusión parece viva. México tiene una política petrolera real, bien definida, que prevé contingencias como la presente, las oscilaciones del mercado mundial del petróleo, las variaciones, sus previsiones también de ahorro, de coberturas personales y de crecimiento de su propia del desarrollo, con sus expertos, como estaba el Instituto Mexicano del Petróleo, los ingenieros petroleros del Politécnico Nacional y de la propia Universidad Nacional, en fin, una gran gama de especialistas en México. Pero tal parece que nos escasean en los que nos presenta la señora secretaria de Energía en las Dos Bocas. Se ve que vienen empresas holandesas, entre otras, creo, señora secretaria, infinidad de tecnología extranjera. No hemos sido capaces de producir nosotros la propia desde 1938, de 80 y tantos años casi de expropiación. ¿Cuál es su visión al respecto, señor presidente? Esa es la primera. Miguel, es muy buena tu pregunta. Es que aparejada a la mala política petrolera de los últimos 36 años, del periodo neoliberal, del 82 a la fecha, incluso desde antes, por lo que hablas de el gobierno de López Portillo, donde teníamos que prepararnos para administrar la abundancia porque se incrementó notablemente la producción y fue cuando empezó a exportarse más crudo. Cuarto productor mundial. Sí. Entonces México. Sí, porque hasta los años 70 se cuidó mucho de que se produjera petróleo para el consumo interno. Y en todo este periodo, desde el 38 hasta los años 70, finales de los 70, pues fue cuando se hicieron las refinerías, se desarrolló la industria petroquímica y se convirtió el Instituto Mexicano del Petróleo en un ejemplo mundial en cuanto a conocimiento, manejo de tecnología petrolera. Era ejemplo en el mundo. ¿Qué pasó en los últimos tiempos? Bueno, fueron políticas petroleras equivocadas las que se aplicaron, se explotaron mal los campos, los yacimientos petroleros, se extendió como nunca, se expandió la corrupción en Pemex y al mismo tiempo, bueno, el resultado, menos producción, se destruyó prácticamente toda la industria petroquímica, toda, quedó hecha chatarra. Las refinerías que dejaron, las 6, en ruinas, importando gasolina, porque hasta los 80 no comprábamos gasolina, se producía. ¿Sí?
Incluso en la industria petroquímica llegamos a ser autosuficientes en fertilizantes. Ahora compramos el fertilizante. Sí, se acabó Fertimex. Entonces es un fracaso rotundo y se abandonó el Instituto Mexicano del Petróleo. Ahora tenemos una política pues de recuperación de la industria petrolera bien definida, tan es así que se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo el rescate de Pemex y lo logramos en un año. Se detuvo la caída en la producción y volvió a crecer la producción petrolera. Y tenemos campos nuevos para producir más petróleo. Estamos, como ya dijimos, rehabilitando las plantas petroquímicas, construyendo la nueva, las refinerías, construyendo la nueva refinería. Y algo que es muy importante, ¿cuál es el propósito principal de la política petrolera de México? No vender petróleo crudo, transformar la materia prima, el petróleo crudo, en México, producir en México las gasolinas, ser autosuficientes. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo, porque somos de los países petroleros, no sé si el principal, pero estamos entre los primeros que, a pesar de producir petróleo, de vender petróleo, somos de los países que más compramos combustible, gasolinas en el extranjero. Es una paradoja. Yo siempre digo que es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Entonces, ¿qué es lo más importante de la política nuestra? Es que podamos ser autosuficientes en combustibles, que se produzca en México las gasolinas. ¿Cuánto estamos comprando de gasolinas en porcentaje del consumo nacional? Creo que más del 70%. 70%. Imagínense. Y no es un asunto nada más económico, es un asunto de seguridad nacional, de soberanía. Imaginen, por eso la irresponsabilidad de los tecnócratas no tuvo límite. Están como para una décima de jarochos. No se midieron. Imagínense que no nos vendan gasolina o maíz. ¿Cuánto tiempo aguantamos? ¿Cuánto tiempo duramos? No, más, tenemos reserva, pero no mucho, teniendo el petróleo crudo. Entonces, por eso es esta política, ¿no? Y la vamos a continuar, y tenemos que terminar la refinería y rehabilitar las que tenemos, aumentar la capacidad de refinación y no depender de la compra de gasolinas en el extranjero. Quería preguntarle, señor, es evidente que tiene usted asesores, consejeros,
su experiencia personal de gobernar y su sensibilidad de hombre que siente las necesidades del país. Ante el panorama mundial, se dice calma, tranquilidad, serenidad. Le mueve mucho esta experiencia, le acompaña mucho su instinto de político, el otear, el ver el horizonte y el adivinar, el conocimiento que tiene de personas y de situaciones, le ayuda a guiar sus decisiones. Fía usted en el destino, en la buena estrella. ¿Con qué cosas complementa su gobierno, señor presidente? Gracias. El conocimiento de la historia. Y esto también para política exterior. ¿Cómo han sido las relaciones de México históricamente con otros países del mundo? Y en particular, ¿cómo ha sido la relación de México con Estados Unidos? Desde los momentos más difíciles, los agravios mayores, el gran zarpazo, hasta tiempos de cooperación y de entendimiento, como los que se dieron en la época del presidente Lincoln y del presidente Juárez, el entendimiento del presidente Roosevelt con el presidente Cárdenas. Eso me ayuda mucho. Y para mis adversarios, también hay que tener sentido del humor, no enojarse. Que dicen que arrastro los pies y que estoy chocheando. Fíjense que ayuda mucho la madurez. La experiencia. A lo mejor nos entendemos con los principales jefes de Estado del mundo porque tenemos la misma edad. Con el presidente Trump, con el presidente de China, con la canciller Merkel, incluso con el presidente de Rusia, Putin. No son chamacos, ya es gente madura, no viejos, maduros. Entonces todo eso ayuda mucho, porque en este noble oficio de la política hay que saber autolimitarnos. Es pasión y razón, cabeza y corazón, el equilibrio, ¿no?, de las dos cosas. Entonces hay momentos difíciles, ¿no?, pero se puede llegar a acuerdos y eso es lo que hemos logrado para el bien del país. Un gran respeto en esta negociación, pues no solo ayudó la intervención del presidente Trump, que dicho sea de paso, era también ayudar a los productores de Texas, porque hay que pensar en lo que cuesta producir un barril de petróleo. Ya ven que hablaban mucho del fracking. Entonces los costos de producción con fracking son más elevados
Entonces ya no hay utilidad, no hay ganancia. Nosotros tenemos la ventaja, explotando con los métodos de siempre del Instituto Mexicano del Petróleo, que podemos extraer petróleo a razón de $4 por barril en algunos lugares. Entonces, todo esto es lo que se toma en cuenta. Hay momentos complicados, difíciles, pero se sale adelante. Les comentaba, para regresar, los que estaban reacios, más difíciles, porque de inmediato Rusia aceptó la propuesta nuestra. Primero aceptó el presidente Trump, o sea, llegó al acuerdo con el presidente Trump. Luego el gobierno ruso aceptó, y donde había un poco de resistencia era en Arabia, pero al final se portaron muy bien. Le tocó a Rocío, platícales cómo fue que te tocó a ti pedirles el voto. A ver, platícale. Sí, bueno, la negociación duró muchas horas el primer día y efectivamente Arabia Saudita no aceptaba tan fácil la condición que nosotros estábamos colocando, y en la segunda reunión que se tuvo el domingo, pues ya habían aceptado las condiciones, ya se había hecho el análisis de cuánto se iba a recortar en el mercado. Hicieron un señalamiento o un reconocimiento del esfuerzo que estaba haciendo México, reconocieron la participación directa del presidente de la República, porque en todo esto, en estos días, todos los movimientos, el presidente estaba siendo informado. La negociación pues prácticamente fue entre el presidente y una servidora, y ellos estaban conscientes, igual que estaba el presidente de Rusia, igual que estaba el rey de Arabia Saudita. Era una negociación de jefes de Estado, y al final, cuando ya tomamos la votación, porque se había acordado, faltaba nada más tomar la votación de Arabia Saudita, y todos decidieron que fuera México quien le pidiera el voto a Arabia. Entonces, pues ya le pedí la votación al ministro de Arabia Saudita, que es el príncipe, quien está de ministro de Energía es el príncipe, y le dije, Excelencia, ya México aceptó los acuerdos, ya los 22 países también, y quiero preguntarle si Arabia Saudita va a estar de acuerdo en lo que se está planteando. Y la respuesta fue: estamos de acuerdo, y felicitamos a México, y nos pidió el presidente, el príncipe, pidió un aplauso especial para la delegación mexicana o para el pueblo de México. Entonces así fue. Muy bien.